Firma los papeles o vete de mi casa, dijo Amanda, empujando una carpeta de cartón por la mesa del comedor como si estuviera dictando una sentencia de muerte. Eran las 7 de la mañana de un martes, y mi esposa desde hacía 5 años estaba sentada en mi sillón de cuero italiano, el que compré para celebrar mi primer millón en ingresos. Se había vestido formalmente, como si fuera a una reunión de negocios, y había ordenado todos mis documentos financieros en pilas organizadas sobre la mesa. El café aún humeaba en la taza que había preparado, pero el aroma no podía disimular el olor a traición que flotaba en el aire. Me llamo Scott, tengo 32 años y nunca imaginé que me despertaría una mañana cualquiera para descubrir que mi propia esposa estaba intentando robarme todo lo que había construido. Ella siguió hablando con una frialdad que nunca había visto antes, como si estuviera leyendo un guión ensayado. He consultado a un abogado, Scott. Puedes hacerlo de forma amistosa o podemos resolverlo en los tribunales. Pero, en cualquier caso, me darás el 50% de la empresa y transferirás la casa a mi nombre. Cogí la carpeta con dedos que no temblaban, a pesar de que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Dentro había documentos que parecían oficiales, llenos de jerga legal y exigencias absurdas. Quería la mitad de TechFlow Solutions, la empresa de software que fundé 3 años antes de conocerla. Quería la casa que compré con mis propios recursos 2 años antes de nuestro primer encuentro. Incluso quería mi BMW, que estaba a mi nombre desde antes del matrimonio. ¿Basándose en qué?, pregunté, manteniendo la voz tranquila mientras hojeaba los papeles. Amanda se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar brillando en sus labios. Basándome en el hecho de que soy tu esposa desde hace 5 años. He apoyado tu carrera, he sacrificado mis propias ambiciones, he mantenido nuestra casa en funcionamiento mientras tú te obsesionabas con tu pequeña empresa. Tu pequeña empresa. Como si los 100 empleados, los 15 millones de ingresos anuales y los contratos con grandes corporaciones fueran solo un pasatiempo que practicaba en mi tiempo libre. ¿Y si me niego?, pregunté, curiosamente tranquilo para ser un hombre que estaba siendo chantajeado por su propia esposa. La sonrisa de Amanda se amplió, revelando esos dientes perfectos que yo había pagado para enderezar en nuestro segundo año de matrimonio. Entonces descubrirás lo que pasa cuando un hombre rico se enfrenta a una mujer decidida en el sistema judicial. Tengo pruebas de negligencia emocional, adicción extrema al trabajo e incluso sospechas de infidelidad financiera. Infidelidad financiera. Era la primera vez que oía ese término, pero por el contexto, supuse que significaba ocultarle dinero. Lo cual era irónico, teniendo en cuenta que cada centavo que ella había gastado en los últimos 5 años provenía de mis cuentas. Cerré la carpeta y la volví a colocar sobre la mesa, entre la taza de café que se estaba enfriando y el plato de croissants que ella había comprado en la costosa panadería francesa al otro lado de la ciudad. Croissants de $12 cada uno, pagados con mi tarjeta de crédito. ¿De verdad crees que te mereces todo esto?, le pregunté. No lo creo, Scott. Lo sé. Se recostó en mi sillón, claramente satisfecha con su actuación. Mi abogado dice que tengo un caso sólido. Especialmente teniendo en cuenta cómo me has aislado socialmente con tus exigencias laborales. Aislada socialmente. Como si las interminables sesiones de compras con las amigas, los viajes a spas caros y las cenas en restaurantes de 5 estrellas fueran aislamiento. Como si pagar su gimnasio privado, su entrenador personal y sus clases de yoga fuera negligencia. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín que un paisajista de $3,000 había diseñado porque Amanda quería que nuestra casa se pareciera a las de las revistas. Afuera, el jardinero al que yo pagaba $200 a la semana estaba podando las rosas que ella nunca se molestó en regar. Tienes hasta el jueves para decidirte, me dijo Amanda a mis espaldas. Después de eso, mi abogado presentará los papeles y descubrirás lo caro que es pelear conmigo en los tribunales. Me volví para mirarla, fijándome en cómo se había posicionado estratégicamente en mi propia casa, sentada en mi sillón, usando mi mesa, bebiendo café hecho con granos que yo había comprado. Incluso el vestido que llevaba lo había pagado con mi tarjeta de crédito corporativa. El jueves, repetí, como si estuviera considerando seriamente su propuesta. El jueves, confirmó, levantándose con la elegancia de alguien que cree haber ejecutado el golpe perfecto. Mientras Amanda subía las escaleras para prepararse para otro día sin hacer nada productivo, yo me quedé en la cocina, mirando los documentos que había dejado esparcidos sobre la mesa como prueba de su supuesta victoria. Ella no sabía, por supuesto, de la cláusula que mi abogado había insistido en incluir en nuestro acuerdo prenupcial 5 años atrás. La cláusula que ella había firmado alegremente, sin siquiera leerla,
porque estaba tan concentrada en asegurarse de que yo pagara su vestido de novia de $20,000. Si te está gustando esta historia de traición y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Amanda no imaginaba era que yo ya había previsto exactamente este escenario años antes. Mientras escuchaba el ruido de la ducha encendiéndose en el piso de arriba, cogí mi teléfono y marqué el número que había memorizado hacía mucho tiempo, pero que esperaba no tener que usar nunca. David, dije cuando contestó la llamada. Soy Scott. Ha llegado el momento de poner en marcha el plan B. David Richardson llegó a mi oficina en menos de una hora, llevando un maletín de cuero marrón que reconocí inmediatamente. Era el mismo maletín en el que guardábamos la copia original de nuestro acuerdo prenupcial de hacía 5 años, el documento que Amanda había firmado sin siquiera fingir que le estaba leyendo. Lo ha hecho, dijo David sin preámbulos mientras se sentaba en el sillón frente a mi escritorio. A sus 52 años, David había visto todo tipo de divorcios en sus 25 años de carrera, pero aún le sorprendía la audacia de algunos cónyuges codiciosos. Le conté lo sucedido esa mañana, palabra por palabra, mientras él tomaba notas en su bloc amarillo. Cuando terminé, David se recostó en la silla y negó lentamente con la cabeza. Scott, en todos mis años ejerciendo el derecho matrimonial, nunca he visto a nadie tan completamente ignorante sobre su propia situación legal como parece estar Amanda. Abrió la carpeta y sacó nuestro acuerdo prenupcial, cuyas páginas aún crujían después de todos estos años. Vamos a revisar exactamente lo que ella firmó. El documento era una obra maestra de protección legal. Mi padre, que había perdido la mitad de su patrimonio en un amargo divorcio en los años 80, había insistido en que buscara al mejor abogado matrimonialista del estado antes de casarme. David había sido implacable en su enfoque, protegiendo no solo mis activos existentes, sino también cualquier crecimiento futuro del negocio. Cláusula 16. Dijo David, señalando un párrafo en medio de la página 3. Cualquier intento de reclamar activos comerciales, propiedades premaritales o ingresos derivados de propiedad intelectual anterior al matrimonio dará lugar a la revocación inmediata de todos los beneficios conyugales, incluyendo la pensión alimenticia y la división de cualquier activo verdaderamente matrimonial. La ironía era deliciosa. Amanda había pasado 5 años gastando mi dinero como si fuera su derecho divino y ahora, al intentar robarme todo lo que era mío, había perdido automáticamente incluso el derecho a los pocos miles de dólares que podría haber recibido legítimamente. Pero espera, aún hay más, continuó David, pasando la página. Cláusula 21. Cualquier intento de extorsión, chantaje o coacción relacionado con la división de bienes dará lugar a la responsabilidad civil por el valor total de los bienes reclamados ilegalmente, más los costes legales y los daños punitivos. Mi mente volvió a la mañana, a la forma en que Amanda se había interpuesto entre mí y la puerta, a sus amenazas sobre lo que pasaría si me negaba a firmar. Extorsión, chantaje, coacción. Había cometido los 3 delitos antes incluso de terminar el desayuno. ¿Cuál es la multa máxima?, pregunté. David sonrió, el tipo de sonrisa que cobraba $400 la hora. Teniendo en cuenta el valor de Techflow Solutions y sus propiedades, aproximadamente $12,7 millones. 12,7 millones. Amanda estaba tan centrada en robarme mis 15 millones que no se dio cuenta de que podría deberme casi la misma cantidad por intentar hacerlo. Sonó mi teléfono. Amanda. David me hizo señas para que contestara y lo pusiera en el altavoz. Scott. Su voz sonaba ligeramente menos segura que por la mañana. Estoy en el salón y he empezado a pensar. Quizás el 50% sea un poco exagerado. Estoy dispuesta a negociar. ¿Qué tal el 30% de la empresa y la casa? Es más que justo. David se tapó la boca para no reírse en voz alta. ¿Por qué ese cambio de tono, Amanda?, pregunté. Bueno, he hablado con algunas amigas en la peluquería. Me dijeron que tal vez debería ser más diplomática. Después de todo, todavía nos queremos, ¿no? Nos queremos. Como si el amor fuera compatible con la extorsión. Lo pensaré. Mentí. Maravilloso. Ah, ¿y Scott? He decidido que cenaremos en Le Bernardin esta noche. He hecho una reserva para las 8. Ponte tu traje azul marino, que combina con esa corbata Hermès que te compré por tu cumpleaños. Colgó antes de que pudiera responder. La corbata Hermès que me había costado $800 de mi tarjeta de crédito corporativa. La cena en Le Bernardin que costaría al menos $500. Todo pagado por mí, por supuesto, como había sido durante 5 años consecutivos. David seguía tomando notas. Está documentando sus propios delitos. Cada llamada,
Cada mensaje de texto, cada amenaza queda registrada automáticamente por el sistema de grabación de su teléfono corporativo. Era cierto. Como director ejecutivo de TechFlow Solutions, mantenía registros detallados de todas las comunicaciones por cuestiones de cumplimiento normativo. Amanda no sabía que cada palabra manipuladora quedaba archivada en nuestros servidores. David, necesito que entiendas una cosa, dije, levantándome y caminando hacia la ventana que daba al aparcamiento de la empresa. Esto no es solo por dinero. Amanda me ha hecho perder 5 años de mi vida haciéndome creer que era una compañera, cuando en realidad era una parásita. Pensé en los primeros meses de matrimonio, cuando aún creía que ella estaba genuinamente interesada en mi trabajo. Hacía preguntas inteligentes sobre la empresa, ofrecía sugerencias, parecía preocuparse por mi éxito. Solo después me di cuenta de que estaba catalogando activos, no mostrando apoyo. Me aisló de mis amigos. Continué. Siempre había una razón por la que no podíamos salir con Jaque o Marcus. El restaurante era demasiado ruidoso, o ella se sentía mal, o tenía compromisos con sus amigas. En 5 años, ¿cuántas veces salimos con parejas que eran mis amigos antes de la boda? 3. 3 veces. David asintió. Había visto ese patrón antes. ¿Y mi familia? Mi hermana Rachel vive en Portland, y Amanda siempre encontraba excusas para no visitarla. Demasiado lejos, demasiado caro, demasiado inconveniente. Pero cuando sus amigas querían ir a Aspen o Miami, mágicamente, la agenda estaba libre. Los viajes. Dios, los viajes. Decenas de miles de dólares gastados en fines de semana con las chicas, mientras yo trabajaba 70 horas a la semana para mantener el crecimiento de TechFlow. Amanda volvía bronceada y relajada, llena de historias sobre spas caros y restaurantes exclusivos, mientras que yo apenas había salido de la oficina. Lo peor de todo, dije, volviendo a mi silla, es que me hizo cuestionar mi propia percepción de la realidad. Cuando le sugería que buscara un trabajo, me decía que yo no valoraba sus contribuciones domésticas. Cuando mencionaba que nuestros gastos estaban aumentando, me acusaba de ser controlador con el dinero. Gaslighting. La palabra se había popularizado en los últimos años, pero yo la había vivido en la práctica mucho antes de conocer el término. Amanda era una maestra en hacerme dudar de mis propias observaciones e instintos. Scott, dijo David, interrumpiendo mis pensamientos, tengo que preguntarte algo importante. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir por este camino? Una vez que implementemos la cláusula 21, no habrá vuelta atrás. Amanda quedará financieramente destruida. Reflexioné sobre la pregunta durante un largo rato. Arruinada económicamente. Hace 5 años, la idea de causar un perjuicio económico a la mujer que amaba me habría horrorizado. Pero la mujer sentada en mi cocina esa mañana no era la mujer con la que me había casado. O tal vez era exactamente la misma de siempre, y yo simplemente me había negado a verlo. Ella tomó esa decisión cuando decidió chantajearme. Respondí finalmente. Podría haber pedido el divorcio de forma civilizada. Podría haber sido honesta sobre su infelicidad. En lugar de eso, eligió la extorsión. David cerró la carpeta y se levantó. Entonces le daremos exactamente lo que pidió. Solo que no de la forma que ella espera. Mientras David organizaba los documentos legales que convertirían el intento de robo de Amanda en su propia ruina financiera, recibí un mensaje de Jaque Morrison, mi mejor amigo antes de la boda y ahora solo un contacto ocasional en LinkedIn. Tío, acabo de ver a Amanda en Instagram publicando sobre empezar un nuevo capítulo y liberarse de relaciones tóxicas. ¿Va todo bien por ahí? Abrí el Instagram de Amanda, algo que rara vez hacía. Allí estaba ella, en el salón de belleza más caro de la ciudad, con las etiquetas almohadilla no babidas en toxicidade y almohadilla merecome karmais melor. En los comentarios, sus amigas la animaban con mensajes como, te mereces todo lo bueno, y, los hombres no valoran lo que tienen. Lo que no sabían era que Amanda estaba a punto de descubrir exactamente cuánto valoraba yo lo que realmente era mío, y cuánto le costaría intentar robármelo. El jueves por la mañana, Amanda no estaba en casa cuando me desperté. Solo dejó una nota en la mesa de la cocina. He ido a resolver nuestros asuntos. Volveré por la tarde con buenas noticias. Nuestros asuntos. Como si intentar robarme mi empresa fuera una empresa conjunta. Tomé café solo por primera vez en 5 años, disfrutando del silencio de mi propia cocina. Sin sus mañanas hablando por teléfono con sus amigas, quejándose de problemas imaginarios o planeando otra costosa tarde de compras. Solo el sonido de la cafetera y mis propios pensamientos. A las 9:15, sonó mi teléfono.
Era Jake Morrison, mi mejor amigo de la universidad, a quien Amanda había alejado sistemáticamente de nuestra vida social. Scott, tío, tengo que contarte algo, dijo Jake, con una tensión en la voz que rara vez le había oído. Amanda vino ayer a mi oficina. Jake era abogado corporativo, especializado en fusiones y adquisiciones. Uno de los mejores de la ciudad y, casualmente, alguien que conocía íntimamente la estructura legal de TechFlow Solutions, ya que me había ayudado con algunos contratos en los primeros años de la empresa. Dijo que os estabais separando y que necesitaba una segunda opinión sobre la división de activos. Continuó Jake. Scott me mostró unos documentos que no tienen ningún sentido. O la están asesorando mal, o está intentando engañarte, o ambas cosas. Se me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de documentos? Evaluaciones de TechFlow que valoran la empresa en 40 millones. Scott, conozco tus cifras. Sois una empresa sólida, pero ¿40 millones? Esa valoración está inflada al menos en un 150%. 40 millones. Si Amanda lograba convencer a un juez de que la empresa valía eso, su reclamación del 50% significaría $20 millones. 20 millones que ella nunca había ayudado a construir, de una empresa que constantemente menospreciaba y desacreditaba. Hay más, dijo Jake, y pude oír el ruido de papeles en el fondo. Ha traído documentos que demuestran que contribuyó financieramente al crecimiento de la empresa. Depósitos de $10,000 al mes durante los últimos 2 años, supuestamente una inversión personal suya. 10,000 al mes. Amanda, que no había tenido ingresos propios en 5 años, alegaba haber invertido $240,000 en mi empresa. El absurdo era tan obvio que casi me echó a reír. Jake, ¿de dónde sacaría $240,000? Exactamente la pregunta que le hice. Dijo que era una herencia de su abuela, invertida gradualmente para maximizar el crecimiento. Scott conocía a la abuela de Amanda en su boda. Era profesora jubilada. Vivía en un apartamento de una habitación y conducía un Honda Civic de 15 años. La audacia era impresionante. Amanda había creado una narrativa financiera completamente ficticia, con documentos falsos para respaldar su versión de la realidad. Más importante aún, había buscado a Jake específicamente porque sabía que él tenía información privilegiada sobre TechFlow. Hay algo que me preocupa más, dijo Jake, con voz más seria. El abogado que la está asesorando. Thomas Bradley. ¿Conoces ese nombre? Thomas Bradley. No Thomas Garrett, como había mencionado David. Amanda había cambiado de abogado. Nunca lo he oído nombrar. Bradley es conocido por 2 cosas: casos de divorcio de alto valor y tácticas extremadamente agresivas. No le importa destruir reputaciones si eso significa más dinero para sus clientes. Y Scott tiene una tasa de éxito del 85%. El 85%. Amanda había contratado a un profesional, no al charlatán que pensábamos. Alguien que realmente podría causar un daño significativo, incluso con documentos falsos, si lograba controlar la narrativa judicial. Colgué con Jake prometiendo que hablaríamos pronto e inmediatamente llamé a David. Cuando le conté sobre Thomas Bradley, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Scott, esto cambia las cosas, dijo David finalmente. Bradley no acepta casos que no puede ganar. Si está representando a Amanda, es porque cree que tiene una estrategia viable. Pero los documentos son falsos. Los documentos falsos pueden ser convincentes si están bien elaborados. Y Bradley es especialista en convertir mentiras en verdades legales. Tenemos que actuar más rápido de lo previsto. A las 2 de la tarde, Amanda regresó a casa en un Uber, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Llevaba varias bolsas de tiendas caras y un bolso Hermès nuevo que nunca había visto. Scott, gritó alegremente, tirando las bolsas en el sofá de la sala. He tenido un día muy productivo. He resuelto algunos malentendidos sobre nuestra separación, he hecho algunas compras para celebrarlo e incluso he reservado una cena especial para esta noche. Se acercó y me besó en la mejilla, como si fuéramos una pareja normal celebrando buenas noticias domésticas. ¿Qué tipo de malentendidos?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. Bueno, descubrí que ha sido un poco parco con la verdad sobre el valor de la empresa. Mi nuevo abogado ha hecho una valoración adecuada y parece que nuestra pequeña TechFlow vale mucho más de lo que tú me dijiste. Nuestra pequeña TechFlow. Llevaba años diciéndome que trabajaba demasiado en una empresa que nunca llegaría a nada y de repente, era nuestra empresa y nuestra
valoración demostraba que era valiosa. ¿Y qué hay de la cena?, pregunté. He reservado una mesa en The Capital Grille para las 8. Vamos a celebrar nuestro nuevo acuerdo sobre la división de activos. Sonrió, esa sonrisa que una vez me había parecido encantadora y que ahora reconocía como puramente calculadora. Ponte tu mejor traje, Scott. Esta noche marca el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Una nueva etapa. Amanda había interpretado mi calma de los últimos días como una aceptación de su chantaje. Creía sinceramente que me había intimidado hasta el punto de aceptar sus exigencias. A las 5 de la tarde, mientras Amanda se arreglaba para nuestra cena de celebración, recibí una llamada de Rachel, mi hermana de Portland. Scott, acabo de recibir una llamada muy extraña de Amanda, dijo Rachel sin preámbulos. Quería saber sobre el fondo fiduciario que papá supuestamente te dejó cuando murió. Mi padre había sido un contable de clase media que murió de cáncer 3 años atrás. Dejó algunos ahorros, una casa modesta y un seguro de vida razonable, pero nada que se pareciera ni remotamente a un fondo fiduciario. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que papá dejó unos $50,000 divididos entre los dos, y que tú usaste tu parte para pagar la hipoteca de la casa. Pero Scott, ella insistió en que yo estaba ocultando información. Dijo que tenía documentos que probaban la existencia de un fideicomiso. Amanda estaba construyendo una versión alternativa de mi historia financiera, creando fuentes de riqueza que nunca existieron para justificar su reclamación del 50% de todo. Peor aún, estaba involucrando a mi familia en sus mentiras. Hay algo más, continuó Rachel. Mencionó que estaba preocupada por tu salud mental. Dijo que te has estado comportando de forma errática, tomando decisiones financieras cuestionables, y que podría tener que solicitar la custodia temporal de los activos para proteger el patrimonio familiar. Custodia temporal de los activos. Amanda estaba planeando declararme mentalmente incapaz de administrar mis propios bienes. Era una estrategia que había visto en las películas, pero nunca imaginé que alguien intentaría usarla contra mí en la vida real. Cuando Amanda bajó las escaleras a las 7:45, vestida con un vestido de cóctel que costó $2,000 de mi tarjeta de crédito corporativa, yo estaba esperando en la sala con mi traje oscuro y una expresión calmada y neutra. «Estás guapísimo», dijo, ajustándome la corbata con la familiaridad de 5 años de matrimonio. «Esta noche va a ser especial, Scott. El comienzo de una relación más honesta entre nosotros». En el Uber de camino al restaurante, Amanda parloteó sobre sus planes para el dinero que pensaba que iba a recibir. Una casa más grande en un barrio mejor, viajes a Europa, tal vez incluso su propia boutique de ropa, una idea que llevaba años mencionando, pero que nunca había tomado medidas concretas para llevar a cabo. «Ya lo verás, Scott», dijo, tomándome de la mano con esa intimidad teatral que se había convertido en su especialidad. «Cuando dejemos de pelear por el dinero, podremos concentrarnos en lo que realmente importa. Quizás incluso reconciliarnos». Reconciliarnos. Como si la extorsión fuera solo una diferencia matrimonial normal que pudiera resolverse con buena voluntad y comunicación abierta. En el restaurante, Amanda pidió la botella de vino más cara de la carta, un Caymus Cabernet de $250, y brindó por nuestro futuro más próspero y honesto. Fue durante el entrante cuando finalmente mostró sus cartas por completo. «Scott, hay algo que tengo que mencionar», dijo, cortando su salmón ahumado con precisión quirúrgica. «Thomas, mi abogado, sugirió que tal vez has estado bajo mucho estrés últimamente. El tipo de estrés que puede afectar el juicio financiero». Hizo una pausa para tomar un sorbo de vino, mirándome por encima de la copa. Él cree que puede ser necesario que un profesional evalúe tu capacidad para tomar decisiones importantes sobre nuestros activos. Solo temporalmente, por supuesto, hasta que te sientas mejor. Ahí estaba. Amanda no solo estaba tratando de robarme mi empresa y mi casa. Estaba planeando declararme mentalmente incompetente, asumir el control legal de todo lo que poseía y luego cuidarme mientras gastaba mi dinero. «¿Y si no estoy de acuerdo con esa evaluación?», pregunté con calma. La sonrisa de Amanda se volvió más afilada, más depredadora. «Entonces descubriremos juntos lo que sucede cuando un hombre rico e inestable se niega a aceptar ayuda profesional». Thomas dijo que los jueces se toman muy en serio la protección del patrimonio cuando hay pruebas de comportamiento errático. Comportamiento errático. Como trabajar 70 horas a la semana para construir una empresa que ahora ella quería robar. Como pagar 5 años de un estilo de vida lujoso que ella nunca había financiado. Como confiar en una esposa que estaba planeando mi destrucción financiera y psicológica.
Terminé mi cena en silencio, observando a Amanda celebrar lo que ella creía que era su inminente victoria. Se había transformado de esposa manipuladora en enemiga declarada, pero aún no se había dado cuenta de que yo ya conocía cada movimiento de su plan. Mientras pedía el postre, un soufflé de chocolate de $18 que fotografió para Instagram con la etiqueta almohadilla celebrando a nueva etapa, hice los cálculos finales en mi mente. Amanda había cometido extorsión, chantaje, fraude documental y ahora estaba planeando un ataque legal basado en acusaciones falsas sobre mi salud mental. Cada delito estaba documentado, grabado o atestiguado. Pero lo que ella no sabía era que, a la mañana siguiente, David presentaría nuestra respuesta. Y Thomas Bradley, por muy competente que fuera, estaba a punto de descubrir que toda su estrategia se había construido sobre mentiras que podíamos demostrar que eran mentiras. Mientras Amanda publicaba fotos de nuestra cena romántica en Instagram, yo revisaba mentalmente la lista de pruebas que la destruirían por completo. La mujer sentada frente a mí todavía creía que estaba jugando al ajedrez. No se había dado cuenta de que el juego había cambiado a algo mucho más decisivo. El viernes por la mañana, David llegó a mi oficina acompañado de alguien a quien no esperaba ver, Jennifer Walls, investigadora privada especializada en casos de fraude matrimonial. Jennifer era una mujer de unos 40 y tantos años, con el pelo gris recogido en un moño impecable, que llevaba un maletín de cuero que parecía contener más secretos que la CIA. Sus ojos eran de los que no se perdía ningún detalle, y su primera pregunta fue directa al grano. ¿Cuántas veces te mintió Amanda sobre dónde gastaba el dinero? La pregunta me pilló desprevenido. No porque fuera difícil de responder, sino porque me obligaba a enfrentarme a una verdad que llevaba años evitando. Todas las veces, admití finalmente. Jennifer asintió como si eso confirmara sus sospechas. En 20 años investigando matrimonios fraudulentos, he aprendido que las personas como Amanda siguen patrones predecibles. No improvisan, ejecutan estrategias probadas. Abrió su maletín y esparció fotografías sobre mi escritorio. Amanda saliendo de bufetes de abogados de los que nunca había oído hablar. Amanda en restaurantes caros con personas que no reconocí. Amanda entrando en un edificio comercial con un letrero que decía Bradley y Associates, el bufete de Thomas Bradley que Jaque había mencionado. ¿De cuándo son estas fotos?, pregunté. Las más antiguas son de hace 6 meses, dijo Jennifer. Scott, tu esposa no decidió dejarte la semana pasada. Lo ha estado planeando durante al menos medio año. David se inclinó hacia adelante y señaló una fotografía en concreto. ¿Reconoces a este hombre? En la imagen, Amanda estaba sentada en una cafetería con un hombre vestido con un traje caro, ambos inclinados sobre unos documentos esparcidos sobre la mesa entre ellos. Nunca lo he visto en mi vida. Richard Holloway, dijo Jennifer. Tasador de empresas, especializado en inflar valoraciones para procesos de divorcio. Él es quien creó la valoración de 40 millones de TechFlow. 40 millones. Amanda había pagado a alguien para que falsificara una valoración que triplicaba el valor real de mi empresa, creando una base legal para robar 20 millones de dólares que nunca existieron. Jennifer siguió pasando fotografías. Amanda también se reunió con al menos 3 investigadores privados diferentes, probablemente comprando información sobre usted o tratando de crear pruebas de comportamiento errático. ¿Qué tipo de pruebas? David respondió por Jennifer. Fotos fuera de contexto, declaraciones de personas dispuestas a testificar sobre tu supuesto comportamiento inestable, documentación médica falsificada. Es un mercado próspero, por desgracia. La siguiente fotografía me dejó completamente paralizado. Amanda estaba frente a mi edificio corporativo, claramente tomando notas mientras observaba el movimiento de los empleados que entraban y salían. Estaba estudiando mi empresa, murmuré, catalogando activos, identificando vulnerabilidades, buscando formas de establecer su reclamación legal, confirmó Jennifer. Scott, no te enfrentas a un divorcio emocional. Te enfrentas a una operación comercial planificada con precisión militar. David sacó nuestro acuerdo prenupcial de la carpeta. Afortunadamente, ella subestimó nuestras defensas. Abrió el documento en la página que contenía la cláusula 22, una sección que había olvidado por completo después de 5 años. Cualquier intento de utilizar alegaciones de incapacidad mental, inestabilidad emocional o incompetencia psicológica para reclamar el control sobre los activos del cónyuge dará lugar a una penalización económica equivalente al doble del valor de los activos reclamados. El doble. Si Amanda intentaba declararme mentalmente incompetente para controlar mis 15 millones en activos, me debía 30 millones de dólares. Pero,
¿Cómo demostramos que lo está haciendo?, pregunté. Jennifer sonrió por primera vez desde que llegó. Ya lo estamos demostrando. Sacó una grabadora digital de su maletín. Amanda llamó a 3 psiquiatras diferentes esta semana, intentando programar evaluaciones de emergencia para usted. Les dijo a cada uno que usted estaba mostrando signos de comportamiento maníaco, gastos compulsivos y paranoia relacionada con el trabajo. Mi propia esposa había llamado a profesionales de la salud mental, mintiendo sobre mi estado psicológico para construir un caso legal falso. La traición era tan completa, tan calculada, que por un momento ni siquiera pude procesar la información. Hay más, dijo David, pasando a otra página del acuerdo. Cláusula 25. Si uno de los cónyuges intenta defraudar al tribunal con documentos falsos, evaluaciones infladas o testimonios falsos, todos los bienes matrimoniales se transfieren automáticamente al cónyuge perjudicado. Todos los bienes matrimoniales. La casa, los coches, las cuentas conjuntas, incluso las joyas que le había comprado a Amanda durante nuestro matrimonio. Si demostrábamos que estaba utilizando documentos falsos, algo de lo que ya teníamos pruebas abundantes, perdería no solo su derecho a reclamar mis bienes, sino también todo lo que pudiera recibir legítimamente. ¿Y cuál es la pena por perjurio en los procesos de divorcio en nuestro estado?, pregunté. Hasta 5 años de prisión, respondió David con calma. 5 años. Amanda se arriesgaba no solo a perderlo todo económicamente, sino también su libertad, por pura codicia. Jennifer organizó las fotografías en orden cronológico. Basándonos en el patrón que hemos documentado, es probable que Amanda acelere sus acciones en los próximos días. Las personas como ella se impacientan cuando creen que la victoria está cerca. Si estás siguiendo este increíble giro de los acontecimientos, no olvides suscribirte al canal, porque la estrategia que Amanda no sabía que existía estaba a punto de convertirse en su propia trampa. Como si Jennifer tuviera poderes de predicción, mi teléfono sonó en ese preciso momento. Amanda. David me hizo señas para que contestara y pusiera el altavoz, mientras Jennifer preparaba equipo de grabación adicional. Scott, querido, dijo Amanda, con una voz cargada de una dulzura artificial que me dio náuseas. He estado pensando en nuestra conversación de anoche. Creo que quizá no te encuentras bien últimamente. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, has estado muy estresado con el trabajo, olvidando compromisos, tomando decisiones cuestionables. He concertado una cita con el Dr. Peterson para esta tarde. Él te ayudará a sentirte mejor. El Dr. Peterson, uno de los psiquiatras que Jennifer había mencionado, uno de los profesionales a los que Amanda había contactado con mentiras sobre mi estado mental. No necesito una consulta médica, Amanda. Cariño, solo quiero cuidar de ti. Su voz ahora tenía ese tono condescendiente que había aprendido a odiar. Has estado trabajando mucho, bajo mucha presión. Es natural que eso afecte a tu capacidad de juicio. Capacidad de juicio. Las palabras que probablemente había ensayado con Thomas Bradley, creando un registro grabado en el que expresaba su preocupación por mi estabilidad mental. ¿Y si me niego a ir a esa consulta? Amanda se detuvo solo 2 segundos, pero fue tiempo suficiente para que yo oyera cómo su respiración se aceleraba ligeramente. Entonces tendré que tomar medidas para proteger nuestros activos hasta que te sientas mejor. Thomas dijo que puedo obtener una orden judicial temporal si hay preocupaciones legítimas sobre tu capacidad para tomar decisiones financieras importantes. Orden judicial temporal. Control de los activos. Exactamente lo que Jennifer había previsto, ahora documentado en una grabación de alta calidad. Entiendo, dije con calma. Consideraré la consulta. Maravilloso. El Dr. Peterson te espera a las 3 de la tarde. No llegues tarde, querido. Tu salud es lo más importante. Después de colgar, David y Jennifer intercambiaron miradas de satisfacción profesional. Acaba de cometer 3 delitos en una llamada de 2 minutos, dijo David. Intento de coacción, conspiración para cometer fraude médico y amenaza de acción judicial basada en acusaciones falsas. Jennifer tomaba notas rápidamente. Y ahora sabemos exactamente cuándo va a intentar poner en marcha la siguiente fase. La consulta de las 3 de la tarde es probablemente cuando espera obtener documentación médica falsa para respaldar su petición de control de activos. Miré mi reloj. Eran las 11:30 de la mañana. En 3 horas y media, Amanda esperaba que yo apareciera en la consulta que había organizado, donde un médico, probablemente ya pagado, la declararía mentalmente incapaz de administrar mis propios bienes. En cambio, a las 3 de la tarde en punto,
David estaría presentando nuestra respuesta ante el tribunal. No solo refutando las acusaciones de Amanda, sino presentando pruebas de 6 meses de planificación fraudulenta, documentos falsificados e intentos de manipulación del sistema judicial. Hay algo que necesito saber, le dije a Jennifer. ¿De dónde sacó Amanda el dinero para pagar a todos esos profesionales? Investigadores, tasadores, abogados caros. Jennifer volvió a sonreír, esa sonrisa que indicaba que se había guardado lo mejor para el final. Liquidó las acciones que le compraste a lo largo de los años. $25,000 en inversiones que hiciste en su nombre. Utilizó tu propio dinero para financiar el robo de todo lo que posees. La ironía era perfecta. Amanda había vendido las inversiones que representaban mi generosidad y confianza durante nuestro matrimonio para pagar a los profesionales que la ayudarían a destruirme. Pero lo que ella no sabía era que cada real gastado, cada mentira contada, cada documento falsificado, había creado un rastro de pruebas que la condenaría por completo. Mientras Amanda se preparaba para su victoria a las 3 de la tarde, nosotros estábamos ultimando su completa y total destrucción. A las 2:45 de la tarde del viernes, estaba sentado en la oficina de David cuando sonó mi teléfono. Amanda, obviamente nerviosa porque no había aparecido en la consulta con el Dr. Peterson. Scott, ¿dónde estás? Su voz había perdido toda la dulzura artificial de los últimos días. El Dr. Peterson lleva 15 minutos esperándote. David me hizo un gesto para que pusiera el altavoz mientras Jennifer ajustaba su equipo de grabación. Estoy ocupándome de algunos asuntos importantes, Amanda. Asuntos que deberías haberme contado hace mucho tiempo. Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente, más calculada. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Richard Holloway, el tasador al que pagaste para inflar el valor de mi empresa. Estoy hablando de los 3 investigadores privados que contrataste para fabricar pruebas en mi contra. Estoy hablando de los 6 meses de planificación documentados que Jennifer Walls recopiló en un informe de 120 páginas. El silencio ahora era absoluto. Podía oír a Amanda respirando rápidamente, asimilando el hecho de que su plan secreto había sido descubierto. Jennifer Walls, repitió lentamente. La investigadora privada. La misma que documentó cada encuentro tuyo con Thomas Bradley, cada llamada a psiquiatras, cada mentira que contaste sobre mi salud mental. Amanda, no te enfrentas a un marido ingenuo. Te enfrentas a un caso legal sólido basado en meses de pruebas verificables. David se inclinó hacia adelante y susurró, está empezando a entenderlo. Scott, dijo Amanda, con la voz ahora claramente desesperada, creo que ha habido un malentendido. Puedo explicarlo todo. ¿Qué quieres? Podemos resolver esto sin abogados. Sin abogados. La mujer que había gastado $25,000 en honorarios legales para robarme ahora quería resolverlo todo de forma amistosa. Lo que quiero es sencillo, Amanda. Quiero que leas la cláusula 22 de nuestro acuerdo prenupcial. ¿Qué cláusula 22? Nuestro acuerdo prenupcial fue solo una formalidad. David sonrió y abrió el documento por la página exacta. La cláusula que firmaste alegremente hace 5 años, que establece sanciones económicas por intentar declarar al cónyuge mentalmente incompetente con el fin de controlar los activos. Podía oír cómo se movían papeles al otro lado de la línea. Amanda estaba claramente buscando una copia del acuerdo que nunca había leído adecuadamente. La penalización, continué con calma, es el doble del valor de los activos que intentaste controlar ilegalmente. Teniendo en cuenta que reclamaste el control de 15 millones en activos mediante falsas alegaciones médicas, me debes $30 millones. Eso es imposible, susurró. No tengo 30 millones. No. No los tienes. Pero la cláusula 25 prevé alternativas cuando el cónyuge infractor no puede pagar las sanciones establecidas. David pasó la página y señaló el párrafo que sellaría el destino de Amanda. Embargo de salarios futuros, liquidación de todos los activos personales y transferencia automática de cualquier herencia o beneficio financiero durante los próximos 20 años. 20 años. Amanda había intentado robarme y había terminado condenándose a 2 décadas de pobreza legal. Scott, por favor, dijo, y por primera vez en 5 años, escuché miedo genuino en su voz. Nunca quise que llegara a este punto. Podemos hablarlo. Hablar. Me levanté y me acerqué a la ventana del despacho de David. Amanda, has pasado 6 meses planeando mi destrucción financiera y psicológica. Contrataste a profesionales para que me declararan loco. Fabricaste pruebas. Mentiste a mi familia.
¿Y ahora quieres hablar? Jennifer le hizo una señal a David. Era el momento de pasar a la siguiente fase. Amanda, dijo David, tomando el control de la llamada, soy David Richardson, el abogado de Scott. A las 3 de la tarde de hoy, presentamos una petición en el Tribunal del Condado solicitando la aplicación inmediata de las sanciones establecidas en el acuerdo prenupcial. Tiene 72 horas para responder formalmente. Espera, dijo Amanda, con la voz quebrada, no pueden simplemente. De hecho, sí podemos, la interrumpió David. Tu propio abogado, Thomas Bradley, confirmó por escrito que intentarías utilizar alegaciones de incapacidad mental para controlar los activos de Scott. Documentó tu estrategia en detalle, creando pruebas legales perfectas de tus intenciones fraudulentas. Thomas Bradley. El competente abogado que Amanda había contratado acababa de convertirse en su peor enemigo al documentar meticulosamente un plan que violaba múltiples cláusulas de nuestro acuerdo prenupcial. Pero le pagué $50,000, murmuró Amanda, claramente en estado de shock. $50,000 de mis dólares, la corregí. Del dinero de las acciones que compré en tu nombre durante nuestro matrimonio. Financiaste tu propia destrucción legal con regalos que yo te di. La ironía era tan perfecta que incluso Jennifer, normalmente profesional hasta el extremo, tuvo que reprimir una sonrisa. Amanda, dije, con un tono definitivo en mi voz, tienes una elección sencilla. Aceptas las condiciones establecidas en nuestro acuerdo prenupcial, incluidas todas las sanciones por tus intentos de fraude, o lo enfrentamos en los tribunales, donde las pruebas que Jennifer ha recopilado se harán públicas. Dominio público. 6 meses de mentiras, manipulación e intentos de fraude documentados en detalles legales a los que podría acceder cualquier persona, incluidos futuros empleadores, acreedores o cualquiera que realizara una búsqueda básica en los registros judiciales. Yo necesito pensar. Tienes hasta el lunes a las 9 de la mañana, dijo David. Después de eso, el proceso seguirá su curso natural. La llamada terminó en el silencio más absoluto que jamás había experimentado. Jennifer organizó los documentos finales mientras David preparaba los protocolos para el lunes. Todo había salido exactamente según lo previsto, salvo por un detalle que hacía que la victoria fuera aún más satisfactoria. Amanda no sabía nada de la cláusula 26. La cláusula que establecía que cualquier intento de revertir o impugnar las sanciones daría lugar a una sanción adicional igual al valor original. Si intentaba luchar contra los 30 millones que me debía, acabaría debiéndome 60 millones. Era una trampa legal perfecta, y Amanda había caído directamente en ella con la confianza de alguien que creía estar cometiendo el crimen perfecto. Mientras salía de la oficina de David esa tarde de viernes, mi teléfono vibró con una notificación de Instagram. Amanda había borrado todas sus publicaciones sobre Nueva Vida y relaciones tóxicas. Su última publicación, de apenas 10 minutos atrás, decía simplemente, a veces, descubrimos que las personas que amamos no son quienes pensábamos que eran. La ironía de esa frase, viniendo de la mujer que había pasado 6 meses planeando mi destrucción, fue el broche de oro perfecto para el día más satisfactorio de mi vida adulta. El lunes, Amanda descubriría que no solo había perdido todo lo que intentó robar, sino que también se había condenado a décadas de consecuencias financieras. Y todo por subestimar al hombre que creía poder manipular impunemente. Llegó el lunes y Amanda no se presentó en el tribunal. David recibió un correo electrónico de Thomas Bradley a las 8 de la mañana. Mi clienta acepta todas las sanciones establecidas en el acuerdo prenupcial y renuncia a cualquier impugnación futura. Amanda había desaparecido. Sus cuentas en las redes sociales habían sido eliminadas. El apartamento que había alquilado con mi dinero estaba abandonado e incluso sus amigas del salón de belleza dijeron que simplemente había desaparecido. 6 meses después, encontré una carta en mi oficina. Sin remitente, solo su familiar caligrafía, Scott, has ganado. He aprendido por las malas que subestimar a alguien puede costarte todo. Espero que seas feliz. Hoy, 3 años después, dirijo una empresa de 20 millones. Me he casado con Jennifer Walls, la investigadora que me ayudó, y Amanda todavía me debe 28 millones que nunca pagará. ¿La lección? Nunca subestimes a alguien a quien has traicionado. Puede que estén más preparados de lo que imaginas. Si esta historia de giros inesperados te ha inspirado, suscríbete al canal para ver más historias de justicia poética que demuestran que la paciencia siempre vence a la codicia. Algunas victorias merecen cada segundo de espera.